¿Qué historia real conoces que aún te provoque escalofríos? Tenía unos 7 u 8 años cuando fui con mi familia a un lago artificial, un parque familiar en el sur del estado de Georgia. Era básicamente un estanque grande excavado a mano, al que el dueño le había puesto arena de playa y algunas palmeras alrededor. Cobraba entrada para que la gente pudiera ir, estacionar sus autos, hacer parrilladas y nadar durante el día. También tenía un tobogán enorme y peligrosísimo en el que varios niños acababan lastimados. Donde mi familia solía estacionar quedaba justo frente a una islita, apenas un montón de arena a unos 30 metros de la orilla. Yo no era muy buen nadador, pero el agua me llegaba apenas por encima de la cabeza, así que podía impulsarme, hundirme un poco, volver a salir y avanzar rebotando hasta llegar a esa islita. Un día, mientras hacía eso, mi pie bajó y tocó lo que se sintió como una cara. Sentí lo que parecía una nariz rozando mis dedos. Y lo que más recuerdo es la sensación de cabello moviéndose entre mis dedos del pie, ese tipo de cabello fino que flota en el agua. Me asusté mucho y me quedé sentado en la orilla por un buen rato. Era un niño y no pensé demasiado en lo que había pasado. Todavía puedo recordar a los padres desesperados caminando por la zona, gritando el nombre de un niño y preguntando si alguien lo había visto. Sacaron su cuerpo de debajo del agua justo frente a esa islita. Tengo 47 años ahora y aún recuerdo la sensación de ese cabello entre mis dedos. Cuando era más joven, mi mamá trabajaba en una prisión, en el área dedicada a reclusos considerados vulnerables por el tipo de delitos que habían cometido. Ella no era guardia, trabajaba en el departamento de educación. Recuerdo que durante un tiempo no permitió que mi hermana y yo lleváramos el pelo recogido en una cola. Teníamos que usarlo suelto, y yo no entendía por qué. Como no me gustaba llevarlo así, al final dejó que me lo cortara y asunto resuelto. Años después, cuando ya era mayor, me explicó el motivo. Había ingresado un nuevo recluso que había cometido un delito muy grave contra su hija pequeña, y la situación terminó de la peor manera. Intentó ocultar lo ocurrido en la casa y fue descubierto cuando trataba de mover el cuerpo. Según mi mamá, ese hombre hacía comentarios inquietantes sobre su niña y hablaba de cosas que a él le llamaban la atención de las niñas pequeñas, especialmente cuando llevaban el cabello recogido. Para mi mamá, escuchar eso mientras volvía a casa y veía a sus propias hijas con ese peinado era demasiado perturbador. Por eso dejó de permitirnos llevar el pelo en cola de caballo durante un tiempo. Conozco a una chica que no respondía a mis llamadas ni mensajes. Finalmente contesta y me dice que está encerrada en la habitación de un tipo en un dormitorio universitario, UMBC. Logro hablar con él, empezamos a discutir y le digo que voy para allá. Cuando llego al campus, ella me avisa que logró salir, así que la recojo. Yo quería confrontarlo, pero ella me dijo que no, que el tipo le había parecido realmente inquietante. Un par de días después, ese mismo sujeto encuentra mi usuario de AOL Messenger, sí, AIM, y empieza a amenazarme. Me demuestra que sabía mi nombre completo y mi dirección, y en ese entonces, año 2005, no era tan sencillo encontrar esa información en Internet. Me amenazó a mí y a la chica, pero yo pensé que era solo alguien fanfarroneando detrás de un teclado y le dije que, si quería verme, yo estaba listo. Semanas después, ese hombre salió a una cita con alguien que había conocido en MySpace y la asesinó de manera brutal. Intentó alterar el cuerpo para evitar que fuera identificada. Finalmente se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Su nombre es John Gaumer, conocido como el asesino de MySpace. Cuando era niño, todos los veranos íbamos a la casa de mi tía en México. Una noche, durante el 4 de julio, escuché un ruido fuerte en la ventana que estaba cerca del piso, justo frente al sofá donde yo dormía. Vi algo deslizarse hacia debajo de la mesa del comedor, que quedaba al lado de esa ventana, y escuché ruidos en diferentes partes de la casa. Estaba tan asustado que no podía moverme. A la mañana siguiente, cuando todos empezaron a despertarse,
Pregunté si alguien más había visto o escuchado algo. Se burlaron de mí, hasta que mi papá revisó la ventana y se dio cuenta de que la malla estaba desprendida. Luego nos dimos cuenta de que faltaban cosas, como la billetera de mi tío, que estaba sobre la mesa a menos de 1 metro de mi cabeza. El caso de Septic Tank Sam. En el año 1977, una pareja de la provincia de Alberta quería reutilizar una bomba para su tanque séptico y decidió sacarla del tanque de su antigua granja abandonada en lugar de comprar una nueva. Al hacerlo, descubrieron un cadáver que había sido arrojado allí. La historia de la víctima es extremadamente aterradora. Fue torturado y sufrió mutilación de sus genitales antes de que le dispararan. Después, su cuerpo fue arrojado al tanque séptico de una granja abandonada con la esperanza de que el crimen jamás fuera descubierto. La víctima fue identificada en el año 2021, pero el asesinato sigue sin resolverse. Un amigo mío de la secundaria fue asesinado cuando alguien lo atropelló con su auto. Él iba caminando a casa, muy ebrio, después de una fiesta. La autopsia mostró que sus heridas coincidían con un vehículo que lo había aplastado a muy baja velocidad, como si fueran menos de 10 millas por hora. También reveló que lo atropellaron 2 veces, igual de lentamente. No murió al instante. Logró arrastrarse hacia un costado del camino y, según los médicos, probablemente estuvo con vida durante horas, soportando un dolor terrible. Nunca descubrieron quién lo hizo. No hubo ni un solo sospechoso. Ocurrió en lo profundo de su propio vecindario, así que es poco probable que haya sido un desconocido que pasaba por la carretera. Lo más inquietante es que quien lo hizo podría ser un vecino que aún vive por allí. Cuando tenía 16 años y acababa de sacar mi licencia de conducir, tenía una amiga en la escuela. Era una chica muy popular, muchos decían que se enamoraba con facilidad, pero no estaba interesada en mí de esa forma. Aún así, éramos muy cercanos, me contaba muchos de sus problemas, aunque solía borrar los mensajes después porque los chicos con los que salía eran bastante controladores. Una noche de invierno, muy tarde y en un día de clases, recibí una llamada suya. Era algo totalmente fuera de lo normal, nunca llamaba, y mucho menos a esa hora. Su voz estaba temblorosa y casi susurrando. Me pidió que fuera a recogerla. Supe que algo andaba muy mal, pero solo alcanzó a darme la dirección antes de colgar. Esto fue antes de los navegadores por celular y yo apenas sabía conducir por la ciudad. Tuve que imprimir una ruta de MapQuest para llegar a la casa de su novio, en otra ciudad. También me pidió que llevara algo de ropa, una camiseta, ropa interior y un pantalón cómodo. Saqué el auto del garaje empujándolo para que mis padres no escucharan el motor y cuando estuve lo suficientemente lejos, lo encendí y conduje hasta la dirección. Al llegar, ella salió de la casa intentando no hacer ruido. Estaba sin ropa, con el maquillaje corrido por haber llorado y el cabello muy desordenado. Entró al auto rápidamente, me dijo que arrancara y se vistió en silencio. Le pregunté qué había pasado, y lo único que pudo decir, antes de quebrarse, fue que había ido a la fiesta de cumpleaños de su novio, y que despertó así, sin recordar lo ocurrido. Lo último que recordaba era estar en el lugar con él y varios amigos. Cuando abrió los ojos, estaba en medio de la habitación sin entender nada. La llevé a su casa, regresé a la mía y logré entrar 2 horas antes de que sonara la alarma para ir a la escuela. Nunca volvimos a hablar del tema. En ese momento yo no comprendía del todo lo que había pasado, pero 17 años después, con mis propios hijos, y especialmente una hija que es la luz de mi vida. No puedo pensar en esa noche sin sentir un nudo en la garganta. Ella ahora está casada desde hace una década, con hijos, y parece estar con un buen hombre. Ya no hablamos, pero de vez en cuando reviso su Facebook y solo espero que de verdad esté bien. En mi propia vida personal, el abuelo de mi mejor amiga de la infancia, un hombre con problemas severos de alcohol, estuvo involucrado en un crimen terrible, dio muerte a su pareja.
quien también tenía un largo historial de adicciones. Ella estuvo desaparecida aproximadamente un año, pero su familia estaba acostumbrada a que desapareciera por largos periodos, así que nadie llegó a reportarla oficialmente como perdida. Con el tiempo, el abuelo falleció. Mi amiga se suponía que heredaría su auto, que estaba estacionado a una cuadra de su casa. Sin embargo, una tía decidió quedárselo, y mi amiga, molesta, llamó para que remolcaran el vehículo. Su idea era que, al estar aún a nombre del abuelo, la tía tendría que pasar por un proceso largo para recuperarlo. Uno de los trabajadores de la compañía de remolque conocía a la tía y sabía que el dueño del auto había muerto, así que la llamó para avisarle antes de que se lo llevaran. Ella fue a recogerlo y notó que había 2 o 3 contenedores grandes en el asiento trasero. Por alguna razón, empezó a abrirlos ahí mismo. Dentro encontró varias bolsas selladas al vacío, pero como el material era opaco, solo se veía que el contenido era de un color oscuro. Abrió una de las bolsas y un olor muy fuerte salió de inmediato. Al principio pensó que se trataba de carne en mal estado, hasta que miró bien y entendió que no era nada animal, era una parte humana. Llamó a la policía y se llevaron los contenedores y el auto. Nadie pudo ser procesado porque el abuelo ya había fallecido. Esa misma amiga de la infancia terminó involucrada en un caso grave años después. Cayó en una fuerte adicción a las metanfetaminas y una noche salió con una pareja que también tenía problemas con esa droga. Mi amiga era quien conducía, la chica iba de copiloto y el novio en el asiento trasero. Entre los 3 decidieron que necesitaban robar a alguien para conseguir dinero y seguir consumiendo. Cuando se detuvieron junto a un hombre, este subió al asiento trasero. Casi de inmediato, el novio intentó asaltarlo, pero el hombre reaccionó antes, sacó un arma, le disparó y escapó corriendo. Mi amiga y la otra chica llevaron al herido hasta un hospital, pero en lugar de pedir ayuda, lo dejaron en la entrada y se marcharon. La policía tardó unos meses en identificar a las 2 mujeres, pero finalmente lo logró. Ambas fueron detenidas y condenadas. Mi amiga cumplió entre 5 y 7 años de prisión y lleva algunos años libre. Hace muchos años, a mediados de los 90, trabajaba como guardabosques en una zona rural de la costa oeste. Un día estaba realizando un estudio básico del hábitat cuando me encontré con un campamento instalado en un bosque remoto, sin senderos ni gestión humana. Había una tienda de campaña, un pequeño fogón, una tetera, utensilios de cocina, un saco de dormir dentro de la tienda, una mochila y un par de botas de senderismo en la entrada, cada una con un calcetín dentro. El problema era evidente, ese campamento llevaba allí años. La tienda estaba rasgada y muy deteriorada por el clima. Las ollas estaban llenas de agujas de pino. El musgo había cubierto buena parte del equipo. Dentro de la mochila había algo de ropa y, curiosamente, una flauta. No había documentos, ni notas, ni nada que permitiera identificar a la persona. Se organizó una búsqueda completa en la zona con la policía, perros especializados, voluntarios locales y equipos de rescate de montaña. Pasaron semanas sin encontrar absolutamente nada. Ni un rastro, ni un objeto adicional, ni señales de que esa persona hubiera tomado algún camino conocido. Hasta hoy, nunca se supo qué ocurrió con quien vivió allí ni por qué abandonó todo, incluida la flauta. Una mujer que trabajaba en un laboratorio del gobierno federal de Canadá, empleada por el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, CSIS, cayó gravemente enferma mientras estaba en su puesto. Fue trasladada a un hospital por personal médico militar. Cuando llegó, dijo que había ingerido algo para hacerse daño, pero que no estaba actuando tan rápido como pensó. Admitió que la sustancia provenía del laboratorio altamente confidencial donde trabajaba, pero se negó a decir exactamente qué era. Agentes del CSIS la acompañaron al hospital. Según se decía, esto se debía al nivel de secretismo de su trabajo. El personal del CSIS informó a los médicos que no podían revelar qué sustancia podía haber ingerido.
Dijeron que los registros del laboratorio probablemente lo indicaban, pero que no podían divulgar nada por razones de seguridad nacional. Se negaron a cooperar con el personal médico. La mujer fue llevada a una sala aislada y colocaron guardias militares afuera. Ni sus padres ni su esposo pudieron entrar a verla. Pasaron varias horas antes de que falleciera. Nunca reveló que había ingerido, únicamente dijo que nadie más saldría perjudicado por lo que había hecho. Yo no la conocía personalmente, pero un colega mío había sido amigo suyo en la universidad. El esposo de la mujer lo llamó pidiéndole ayuda legal para que lo dejaran verla. Mi colega no tenía experiencia en ese tipo de casos, así que lo derivó con otra persona. Hasta donde sé, ni el esposo ni la familia pudieron verla en ningún momento. Según se dijo, el gobierno reclamó el cuerpo y la mujer fue cremada en una instalación gubernamental no identificada. Las cenizas nunca fueron entregadas a la familia, ni se les informó qué ocurrió con ellas. Esto ocurrió alrededor de 1987. Sé que suena increíble, pero yo estaba presente el día en que mi colega recibió la llamada del esposo. Mi colega quedó muy afectado. Decía que ella era una persona extremadamente estable, ética y respetuosa de las reglas. Le sorprendía tanto lo ocurrido como el hecho de que hubiera llevado una sustancia del laboratorio. Aseguraba que la mujer que conoció en la universidad jamás habría roto un protocolo de forma voluntaria, mucho menos uno tan delicado. Esto me ocurrió hace unos 10 años. Mi mejor amigo de la infancia, Esteve, murió de forma inesperada. Con el tiempo nos habíamos distanciado, pero recientemente habíamos vuelto a hablar después de muchos años. Esteve detestaba, y uso la palabra detestaba literalmente, la tecnología. No tenía computadora, ni celular. Nada. Solo un televisor con antena y una línea fija de teléfono. Cuando recibí la noticia de su muerte, yo estaba de viaje por trabajo. Como nunca se casó y llevaba alrededor de 10 años sin contacto con su familia, su cuerpo no fue descubierto durante un par de semanas. Ese detalle aún me persigue. Poco después de volver a casa, tuve que viajar de nuevo para un curso en Texas. Estaba sentado en clase cuando mi teléfono, en modo vibración, empezó a sonar. Miré la pantalla. Era Esteve. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Estaba en clase, así que no contesté. Más tarde ese mismo día, llamé de vuelta y como era de esperar, nadie respondió. En ese entonces yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones satelitales. Parte de mi trabajo consistía en gestionar equipos de telecomunicaciones y entendía cómo funcionaba el enrutamiento de llamadas, los protocolos SS7 y todo ese mundo técnico. Si el número había sido reasignado, tal vez alguien marcó por error, o usó una función de rellamada desde su antiguo teléfono de línea fija. Aún así, me dejó intranquilo. No creo en fantasmas ni en espíritus ni en cosas por el estilo, pero la rareza de ese momento, la coincidencia, todavía me hace replantearme algunas de mis certezas. Interkaifeck. Durante varios días ocurrieron cosas extrañas en una granja aislada en Alemania. Se encontraron huellas en la nieve que llegaban hasta la casa, pero ninguna que se alejara de ella. La empleada doméstica que trabajaba allí renunció de forma repentina porque escuchaba ruidos en el ático y estaba convencida de que la granja estaba embrujada. Esa decisión le salvó la vida. La misma noche en que llegó la nueva empleada, un hombre, que se cree llevaba tiempo escondido en el ático, bajó a la vivienda y llevó a todos los miembros de la familia al establo, donde los atacó uno a uno. Algunos sobrevivieron durante un tiempo, lo que significa que tuvieron que presenciar lo que les ocurría a los demás. Uno de los detalles más inquietantes del caso fue que, cuando hallaron los cuerpos, una de las niñas pequeñas había arrancado mechones de su propio cabello mientras agonizaba, debido al terror extremo que vivió. Después de terminar, el responsable permaneció en la casa durante varios días. Durmió en las camas, comió la comida de la familia e incluso cuidó a los animales, como si nada hubiera pasado.
Luego simplemente se marchó, poco antes de que los cuerpos fueran encontrados. Jamás identificaron al responsable. Algo totalmente inexplicable para mí hasta el día de hoy. Quiero aclarar que no soy supersticioso ni alguien que se asusta fácilmente o que deja que la mente le juegue trucos. Cuando tenía 15 años estaba visitando la casa de mi papá durante las vacaciones de primavera. Dormía en mi habitación cuando me despertó un sonido que solo puedo describir como una exhalación muy fuerte. Empezó lejos y se fue acercando, cada vez más clara y más intensa, como si alguien hubiera lanzado hacia mí una bola invisible hecha del sonido de alguien exhalando con fuerza. Y cuando me alcanzó, fue justo en mi oído, tan fuerte que incluso me movió el cabello hacia un lado. Obviamente me desperté sobresaltado. Miré hacia el otro lado del cuarto y vi las cortinas de la ventana moviéndose de forma violenta, como si el viento entrara con fuerza. Pensé, rayos, juraría que la había cerrado. Corrí hacia la ventana porque las cortinas seguían agitándose y se escuchaba hasta el silbido del viento pasando por la malla. Aparté la tela para cerrarla y, de repente todo quedó en silencio absoluto. La habitación quedó quieta. La ventana estaba cerrada. Me quedé mirando esa ventana unos 10 minutos, intentando entender qué había pasado. Luego volví a la cama y me quedé despierto toda la noche, literalmente hasta ver salir el sol, tratando de encontrar una explicación lógica. Nunca la encontré. El caso del hacha. En la mañana del 5 de junio de 1983, Bill Hughes llegó a una casa en una zona semi-rural de Chino Hills, California. Su hijo de 11 años, Christopher, había pasado la noche allí. Al entrar, encontró una escena devastadora. Douglas y Peggy Ryan, su hija de 10 años, Jessica, y el propio Christopher habían sido asesinados. Las armas utilizadas incluían un hacha, un cuchillo y un punzón de hielo. El único sobreviviente fue Josh Ryan, el hijo de 8 años de la pareja, quien tenía una herida grave en el cuello pero logró mantenerse con vida. En la cocina, el bolso de la señora Ryan estaba a la vista, pero no faltaba dinero, lo que indicaba que no se trataba de un robo. El vehículo familiar había desaparecido y fue encontrado días después en Long Beach, a unos 80 kilómetros del lugar. Con el tiempo, las autoridades lograron detener al responsable. Me hizo recordar algo de mis años en la universidad. El ascensor de nuestro dormitorio tenía décadas de uso y no estaba en buen estado. Probablemente no querían reemplazarlo por los ocasionales actos de vandalismo o cosas desagradables que hacían los estudiantes cuando volvían borrachos, derrames, suciedad, etc., aunque tal vez eso era solo rumor. De cualquier forma, los problemas que presentaba eran inaceptables. Durante una semana empezó a hacer algo peligrosísimo. Apenas la puerta se abría del todo, se cerraba de golpe inmediatamente, obligando a todos a salir corriendo. Y estamos hablando de mediados de los 90, una época en la que no había excusa para que un ascensor tuviera fallas así. Yo vivía en el último piso, así que una mañana bajaba junto a un grupo de estudiantes y el ascensor estaba lleno. Cuando llegamos a la planta baja, yo estaba al fondo y era el último intentando salir. La puerta se cerró con fuerza sobre mi cuerpo, dejándome atrapado, mitad dentro y mitad fuera. Nunca supe quién fue, pero uno de los chicos delante de mí tuvo la rapidez de agarrarme del brazo y jalarme hacia afuera en el acto. No llegué a ver su cara, probablemente porque estaba en shock por cómo la puerta me había golpeado el torso. No puedo asegurar que el ascensor habría empezado a subir conmigo atrapado, pero era posible, porque el sistema de seguridad que debería haber hecho que las puertas retrocedieran tampoco funcionaba. Aún así, estoy muy agradecido de que alguien reaccionara de inmediato en lugar de pensar no es mi problema. Tenía un amigo en Facebook desde hacía varios años, un tipo increíble. Una mañana publicó la pesadilla que acababa de tener. Estoy con algunas personas. Unas bebidas, una conversación tranquila.
De repente sentimos un temblor leve y, un segundo después, se va la luz. Todo queda a oscuras. Salimos afuera, toda la zona está sin electricidad. Seguimos tomando algo mientras esperamos que vuelva la energía. Entonces noto un brillo anaranjado en el horizonte. No coincide con la salida ni la puesta de sol, y se siente cálido. Empiezo a escuchar sirenas a lo lejos. No hay señal en el celular. Nadie sabe qué está pasando, pero estamos cada vez más inquietos, el resplandor y el calor aumentan poco a poco. Estamos parados en la calle cuando vemos a las primeras personas corriendo hacia nosotros. Están heridas, desesperadas, gritando. Por un momento, todos nos quedamos paralizados, incapaces de procesar la enorme pared de fuego que avanza, consumiendo a quienes corren en nuestra dirección. Los gritos nos sacuden y todos empiezan a huir al mismo tiempo, como un banco de peces escapando de un depredador. Me quedo solo. Sé que estoy perdido. Intento correr, pero es inútil. Mientras los demás pasan a mi lado, siento el calor aumentando, como si algo intentara envolverme. Pienso en cuánto duele morir. La llamarada me alcanza. El dolor es intenso. Ojalá termine pronto. Estoy aterrado. Y entonces, despierto. Estos sueños me atormentan. Mi dolor de espalda se mete en mis horas de sueño y crea historias para explicarlo. Necesito café y terapia. Al día siguiente, su habitación se incendió y falleció. Han pasado 7 años y todavía me pone la piel de gallina. Cuando estaba cerca de los 30, había comenzado un nuevo trabajo, pero tenía que esperar unas semanas antes de poder mudarme a mi nuevo departamento. Mi hermana me dejó dormir en su sofá, que estaba en la sala justo al frente de la casa. Una noche, muy tarde, mi ex me llamó casi llorando. Aún éramos amigos, pero ya no teníamos ningún tipo de relación más allá de eso. Me dijo que estaba convencida de que algo malo iba a pasar y que, por favor, fuera a su casa. Era fin de semana, así que fui, la calmé y pasé la noche allí. No ocurrió nada extraño, desayunamos por la mañana y regresé a casa de mi hermana. Cuando llegué, había una nota pidiéndome que contactara a la policía. Resulta que, después de que me fui, unos adolescentes habían pasado en un auto por la calle disparando al azar contra casas con una pistola. Y ojo, era un vecindario tranquilo, algo así no ocurría nunca. La casa había recibido 3 disparos. Cuando entramos, los 3 impactos habían dado exactamente en el sofá donde yo habría estado durmiendo. Es lo más inquietante que me ha pasado en la vida. He tenido varios momentos inquietantes en mi vida, pero uno en particular vuelve a mi mente muy seguido. No es tan terrible como otros que he leído aquí, pero igual me marcó. La familia del novio de mi hermana fue víctima de un robo. Lo que realmente me impacta es que el hermano menor, que vivía en la casa, estaba allí en ese momento. Habían convertido el ático en un dormitorio para él, y esa noche estaba en su computadora con los audífonos puestos, completamente ajeno a que varias personas estaban dentro de la casa robándolos. No se enteró de nada hasta que sus padres regresaron, encontraron la casa hecha un desastre y empezaron a gritar su nombre desesperados. No puedo imaginar lo que sintieron al ver su hogar saqueado, sabiendo que su hijo menor debía estar solo allí. Y la mezcla de terror y alivio que debieron experimentar al descubrir que estaba a salvo. Desde entonces me cuesta mucho estar solo en casa. Incluso ahora, 30 años después, ya siendo adulto, hay noches en las que no puedo dormir y me entra esa sensación de inquietud, y me digo que ojalá tuviera un perro. Salí en 3 citas con un hombre que parecía un verdadero caballero. Me dijo su primer nombre y que usaba el apellido de su madre. No le di mayor importancia. Luego conocí a su padre y supe cuál era su apellido real. Por simple curiosidad, puse su nombre junto con ese apellido en Google. Se me heló el estómago. Su foto aparecía en la primera página de noticias.
Había sido condenado por homicidio. La víctima había muerto en circunstancias terribles a manos de él. Ahora entendía por qué intentó ocultar su pasado usando el apellido de su madre. Lo bloqueé de inmediato. 4 días después, cuando mi casero y yo sacábamos el auto del garaje, lo vi. Estaba allí, afuera de mi casa, sentado en su coche observándonos mientras salíamos. Yo jamás le había dicho dónde vivía. Esa misma noche, alrededor de las 7, alguien empezó a golpear mi puerta y a gritar mi nombre, exigiendo que saliera. Era él. Yo estaba llorando y aterrada. Mi casero llamó a la policía. Los agentes me advirtieron sobre él y me recomendaron solicitar una orden de protección permanente. Más tarde supe toda la verdad. Tenía un historial de violencia contra mujeres y múltiples órdenes de restricción en su contra. Todavía no puedo creerlo. Pienso en lo afortunada que fui al haber salido a tiempo de esa situación. Soy operador del 911. Hace un tiempo recibimos una llamada de una mujer muy asustada que susurró, creo que hay alguien en mi casa. La mayoría de las veces, cuando recibimos una llamada así, todo termina bien. Normalmente la persona luego se siente avergonzada por asustarse por nada. Consejo profesional, no duden en llamar. Y si les preocupa que los juzguemos, créanme, agradecemos cuando todo resulta ser un malentendido. En este caso, empiezo a escribir las notas del reporte, envío unidades al lugar y me mantengo en la línea con ella. Estaba encerrada en el baño. Cuando los agentes llegaron, la sacaron de la casa de forma segura. Unos minutos después, uno de los policías me pide que envíe un par de unidades adicionales. Después de hacerlo, otro oficial habla por radio. ¿Central? Sí. Alguien entró aquí, seguro. El problema es que no hay señales de que haya salido. El intruso estaba escondido detrás de la puerta de un gabinete. El perro K9 lo detectó. No sé cuál era su plan exactamente, pero solo pensar en el oculto dentro de la casa mientras ella estaba ahí, me da escalofríos. En la escuela donde estudié, un estudiante murió a causa de un grupo de acosadores. No solo recibieron apenas unos 2 años de condena entre todos, sino que el director siguió insistiendo en que el chico nunca había sido acosado. A pesar de que había múltiples testimonios, y de que el chico había dejado de ir a clases durante meses para esconderse de ellos. El día que ocurrió todo, lo arrojaron desde un puente, unos 3 metros de altura, hacia un río con una corriente muy fuerte. Él no sabía nadar. Intentó desesperadamente sujetarse al borde del puente, pero los agresores se lo impidieron. Uno de ellos incluso declaró después que solo estaban jugando y que no había hecho nada malo. Tardaron 3 horas en encontrar el cuerpo. Se desplegaron todos los servicios de emergencia para la búsqueda. Cualquier persona que viviera cerca de ese río sabía que era extremadamente peligroso incluso para nadadores experimentados, por sus corrientes ocultas. Un año después, el director volvió a dar su discurso anual diciendo que la escuela era un lugar libre de acoso. Apenas unas semanas más tarde, otro estudiante intentó quitarse la vida por la misma razón. Y no fue el único caso. Esa escuela no solo falló en proteger a la víctima. Falló en detener a un agresor que claramente iba escalando su violencia y terminó teniendo el poder de arruinar una vida. Una noche salí con unos amigos después del trabajo. Tomé un par de cervezas y, sin explicación, lo siguiente que recuerdo es despertar desorientado en un apartamento desconocido, claramente bajo los efectos de algo que no había elegido consumir. Me di cuenta de que alguien estaba aprovechándose de mí mientras estaba incapacitado. Logré reaccionar, lo empujé con fuerza y le grité preguntándole qué estaba haciendo. Él intentó decir que yo lo había pedido, algo completamente falso. Lleno de adrenalina y miedo, pude defenderme y detener la situación. Me levanté como pude, recorrí el lugar buscando mi ropa y mis pertenencias, que estaban tiradas por el apartamento.
Mientras tanto, alguien golpeaba la puerta desde afuera, gritando. Era su pareja, que al verme salir comenzó a agredirme también, pensando que yo había ido allí por voluntad propia. En ese punto, simplemente reaccioné para protegerme. Después logré salir del lugar, tomar un taxi y volver a casa, donde pasé horas tratando de procesar lo que había pasado. Durante los días siguientes revisé las noticias locales para asegurarme de que nadie hubiera salido gravemente lastimado. Había una historia sobre una amiga de un amigo que conoció a un hombre en un bar. Charlaron un rato, él parecía amable, y la invitó a su casa para seguir tomando algo. Después de estar allí un tiempo, ella comenzó a sentirse muy mal de manera repentina. Se disculpó y fue al baño. Apenas cerró la puerta, entendió que algo no estaba bien. Marcó el número de emergencias, dio la dirección y antes de terminar la llamada, perdió el conocimiento. El operador notó que algo grave estaba pasando, así que envió a la policía y a los servicios de emergencia. Cuando las unidades llegaron, derribaron la puerta, cubrieron la cabeza de la chica con una bolsa de tela, un protocolo extraño para ella, y la sacaron del lugar. Mientras la cargaban, empezó a despertarse, todavía sin entender nada. Semanas después, comenzó a ver a una psicóloga porque no podía superar lo ocurrido. Lo que más la inquietaba era ese momento. ¿Por qué la policía le tapó la cabeza? ¿Qué había dentro de la casa que no querían que viera? La policía se negó a dar detalles, hasta que la psicóloga intervino y pidió que explicaran todo para que la joven pudiera recuperarse. Entonces revelaron la verdad. Cuando entraron, la casa estaba completamente cubierta en plástico y, en el centro del salón, había una mesa preparada para sujetar a alguien, junto con herramientas que sugerían que el hombre tenía intenciones peligrosas. Según los investigadores, todo apuntaba a que él la había drogado con un propósito muy oscuro y que su vida corría un riesgo extremo. Lo más desconcertante es que, legalmente, solo pudieron condenarlo por haberla drogado. Todo lo demás quedó sin castigo porque, técnicamente, no llegó a pasar nada más. Ella tuvo que seguir viviendo en la misma ciudad que él. Tiempo después escuché un caso muy parecido en un país vecino, a unas 4 horas de distancia. Desde entonces siempre me pregunto si ambos incidentes estaban conectados de alguna manera. El niño en el patio trasero. Vivíamos en un pequeño terreno familiar donde compartíamos espacio con tíos, primos y algunos inquilinos. Era inicios de los 2000 y teníamos una rutina muy tranquila, noches viendo telenovelas mientras los niños jugábamos cartas. Era una comunidad muy unida. Entre los inquilinos había una estudiante a la que llamaré Mary. Siempre fue reservada, pero en las semanas previas al incidente empezó a comportarse de manera extraña, casi no salía de su cuarto, parecía desconectada, triste. Mi mamá solía preguntarle cómo estaba, cómo iba a la escuela, si necesitaba algo. Una madrugada, alrededor de las 2, estábamos viendo a nuestros tíos preparar unos animales para un evento del día siguiente. Mi mamá nos mandaba a dormir cuando escuchamos un grito que jamás olvidaré. Había aparecido un bebé sin vida en el patio trasero. Fue una escena profundamente perturbadora para todos. Mi mamá nos llevó rápidamente hacia dentro de la casa, pero alcancé a ver apenas un instante antes de que nos apartaran. Aquello quedó grabado en mi mente para siempre. Con el movimiento de la gente y la confusión, se descubrió que Mary había dado a luz en secreto y, en estado de shock extremo, probablemente por miedo a sus padres, depresión y sentirse completamente sola. Había ocultado lo ocurrido. Siguieron rastros que llevaban directamente a su habitación. A la mañana siguiente vinieron sus padres, la policía, paramédicos, y finalmente fue trasladada a un centro psiquiátrico. Mi memoria es borrosa, pero recuerdo el ambiente de dolor y confusión. Lo inquietante vino después. Días más tarde, escuché a los adultos decir que mi mamá había empezado a experimentar cosas extrañas en la casa. Era una casa antigua con muebles empotrados,
y ella decía escuchar llantos suaves dentro del armario, pasos diminutos y ruidos donde no debía haber nada. Incluso contó haber visto la silueta de un niño envuelto en algo, de pie en el pasillo, cuando creía estar sola. Nadie entendía por qué solo ella lo percibía. Meses después, mi familia decidió mudarse del lugar. Nunca volvimos. En el lugar donde vivía antes ocurrieron dos hechos que se me quedaron grabados para siempre. El primero pasó en mi propio edificio. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, un vecino que trabajaba como policía tuvo una discusión muy fuerte con su esposa. En medio del conflicto, salió de la casa llevando a su hijo pequeño, de apenas 3 o 4 años, y lo dejó en casa de su hermano. El tío, sorprendido, aceptó cuidar del niño, pensando que la pareja solo necesitaba calmarse. El hombre volvió a su apartamento y la situación escaló de una manera trágica. Esa noche perdieron la vida tanto él como su esposa. Yo no escuché nada, pero los vecinos más cercanos quedaron profundamente afectados. Fue algo que marcó a todo el edificio. El segundo caso ocurrió en el edificio de una amiga, a solo una cuadra. Para entrar o salir había que cruzar una zona común con pisos de azulejos blancos y vista a los balcones. Una noche, una mujer que llevaba tiempo luchando con una depresión muy severa tomó una decisión desesperada y se arrojó desde lo alto del edificio. El hecho salió en todas las noticias del vecindario, pero lo que realmente me impactó fueron las palabras de mi amiga. Su expresión era seria, casi apagada, y me dijo: había manchas, muchas. No parecía real. Tiempo después, cuando la visité, me enseñó el área de entrada. Aunque la habían limpiado, todavía quedaban sombras irregulares sobre los azulejos, como si la superficie no hubiera podido recuperar por completo su color original. Sí, es exactamente lo que crees que es, me dijo. No pudieron dejarlo totalmente como antes. Ambos sucesos me acompañaron durante años. No solo por lo ocurrido, sino por lo que mostraban, como algunos lugares pueden quedarse impregnados de recuerdos que nunca se borran del todo. Esta es una historia más personal. Cuando estaba en la secundaria, teníamos clases de natación. Un día llegamos al área de la piscina y había una cámara con un trípode apuntando hacia el agua. El día anterior nos habían pedido llevar camisetas y pantalones anchos para practicar cómo sería nadar con ropa, en caso de que alguna vez lo necesitáramos en la vida real. El maestro grabó toda la clase, nosotros nadando, y luego cuando nos quitamos la ropa mojada para quedarnos con los trajes de baño que traíamos debajo. Cuando alguien preguntó por qué estaba grabando, él dijo: lo hago todos los años. Cuando lleguen a último curso, les mandaré el video para que se rían de ustedes mismos. Lo extraño es que él llevaba dando clases allí como 15 o 20 años, y ningún estudiante de cursos superiores había recibido jamás uno de esos videos. Hasta de niño me parecía sospechoso. Mi hermana había tomado la misma clase años antes y tampoco recibió nada. 4 años después me mudé de escuela y me olvidé del tema. Ya ni pensaba en esas grabaciones. Un día, revisando Facebook, vi un artículo sobre mi antiguo profesor de natación. Habían hecho una investigación y encontraron en su computadora una gran cantidad de material ilegal relacionado con menores. Fue detenido y enviado a prisión. Desde entonces, a veces recuerdo aquella cámara, aquellas grabaciones, y me da un escalofrío tremendo pensar en lo que realmente pudo estar haciendo con esos videos. Mi esposo y yo vivimos con nuestro perro Balú en una casa grande de campo. Hace unos meses, mi esposo estuvo fuera todo un fin de semana, así que me quedé sola con Balú. La idea de pasar una noche completamente sola me daba un poco de inquietud, pero tener a Balú cerca me hacía sentir más segura. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, me despertó un ruido extraño. Sonaba como un leve raspado o arañazo. Soy de sueño muy ligero y me despierto con cualquier cosa. Medio dormida,
Pensé que sería una comadreja u otro animal rascando por fuera de la casa, así que me levanté para cerrar la ventana. Pero al llegar, me di cuenta de que ya estaba cerrada. Escuché mejor, y noté que el sonido no venía de afuera. Era desde dentro de la casa. Pensé que sería Balú rascando la puerta para entrar al dormitorio. Abrí la puerta que da a la sala. Pero allí estaba Balú, despierto, con las orejas levantadas, mirándome fijamente. Para entonces yo ya estaba completamente despierta. El sonido iba en aumento. Encendí la luz de la sala. Parecía venir desde dentro de la pared. Se me cortó la respiración. De repente, Balú saltó, gruñendo, corrió hacia la pared y empezó a arañarla con fuerza. Mi miedo se disparó. Recordé que mi hermana, que vive en la casa de al lado, me había dicho que podía llamarla si pasaba algo. Como era fin de semana, pensé que aún estaría despierta. Fui al dormitorio a buscar mi teléfono. Justo cuando estaba por marcar, Balú empezó a ladrar con desesperación. Corrí a la sala y lo vi al fondo, mirando fijamente hacia el pasillo oscuro. Grité, Balú, basta, pero no paró. Y de repente salió corriendo hacia el pasillo a toda velocidad. Hubo un silencio de un segundo, luego un golpe fuerte que vino de las escaleras. En ese momento estaba convencida de que alguien había entrado a la casa. Llamé a gritos a Balú, y él regresó corriendo hacia mí, lloriqueando. Cerré la puerta tras nosotros y marqué a emergencias. La casa quedó completamente en silencio. El ruido había desaparecido. Solo escuchaba a Balú gimotear a mi lado. Le dije al operador, aterrada, que creía que había un intruso en mi hogar. Mandaron a la policía de inmediato. Balú seguía inquieto, así que lo acaricié para calmarlo. Fue entonces cuando noté que tenía sangre en el lomo. Le habían hecho una herida grande en el costado. Me quedé inmóvil del susto. Sin salir del cuarto, agarré toda la ropa que pude y la presioné contra la herida para frenar el sangrado. Después de lo que pareció una eternidad, llegó la policía. Se llevaron a Balú a una clínica veterinaria de emergencia y revisaron cada rincón de la casa. No encontraron nada. No había señales de forzamiento. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro. Según ellos, era imposible que alguien hubiera entrado. Esa noche terminé durmiendo en casa de mi hermana. Por suerte, a Balú pudieron coserle la herida y hoy está perfecto. El veterinario dijo que el corte tenía el aspecto de haber sido causado por una fuerza externa, algo similar a un animal que hubiera recibido un zarpazo muy fuerte. Hasta el día de hoy no tengo explicación para lo que ocurrió esa noche, y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Me pasó a mí. Es otoño del año 2002 y mi novia me llama. Vivíamos en Baton Rouge, y en ese momento la ciudad estaba en pleno terror por el asesino serial de Baton Rouge. Ella acaba de salir de Walmart y una camioneta blanca la está siguiendo, la Oficina Federal de Investigación, FBI, por sus siglas en inglés, había dicho que el asesino podría estar manejando una. Y ella está aterrada. Ha estado conduciendo en círculos, entrando y saliendo de calles sin salida, y la camioneta sigue detrás de ella. Mi mejor amigo y yo nos subimos a su auto y cruzamos la ciudad a toda velocidad. Unos minutos después damos con ella al salir por Dalrymple, y ella pasa manejando justo frente a nosotros, con la camioneta blanca detrás. Ella está cuidando la casa de un familiar adinerado que vive cerca, así que la llamo y le digo que vamos a seguir a la camioneta. Un momento después, ella entra al garaje de la casa y la camioneta se detiene una casa antes, estacionada justo en el borde de los lagos de la Universidad Estatal de Luisiana, LSU por Louisiana State University. Nos detenemos detrás de ella, está histérica. Yo la tranquilizo, le digo que probablemente sea una broma, ya que el campus de LSU está literalmente ahí mismo. Mi compañero de cuarto se queda en el porche y yo me acerco a la camioneta, y para mi alivio, el conductor es un hombre afroamericano,
El FBI había dicho que el asesino era blanco. El conductor evita mirarme directamente, pero le explico que asustó a mi novia, que cegaramente siguió el auto equivocado al salir de Walmart. Él me mira de reojo y se va manejando. Nunca volví a ver a ese hombre en persona, pero al año siguiente lo vi en la portada de todos los periódicos cuando fue arrestado porque la evidencia de ADN demostraba que él era el asesino serial que tenía aterrada a Baton Rouge. Tuve un encuentro con Derek Todd Lee.